Sí, vamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a charlar un poquitito entonces sobre el material que fue tanto, ¿no? La verdad que no como un imperativo para que lo leyeran, pero sí eran varias las cosas que la semana pasada les había acercado. Quería saber si pudieron ver o relacionarse con alguna. ¿Alguien vio la película, por ejemplo, la de Tupac Amaru? Sí, muy Por buena. ahí sí, Ali, Odila Yo también también, la vi. Cris, Feli, Yo José, también la vi. Mónica Sí, también, yo Sí. también, me Nora, encantó. Pablo también. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Y a mí, la verdad que no me conformó la película. No te conformó. No, me gustó mucho lo otro que mandaste, Ah, eh, el el texto, otro el estar video, el video escribiendo. más corto, sí. La Ah, película, claro, ese es un libro de historiador. sí, sí, Un ese sí, documental pero la historiador. película me pareció. De No me, dudosa no me calidad cinematográfica. convenció, no me convenció, viste, la gente, Las fue actuaciones. problema de la dirección, no hay duda. Cuando apareció una multitud que estaban todos siendo corridos, todos se miraban entre ellos y se reían, como que, viste, Ay, no se dieron cuenta que tenían que hacer de multitud desesperada. Eh, Demasiado limpitos y ordenados para lo que habrá sido en ese entonces, ¿no es cierto? uf. Siglo XVIII, no sé, no creo que hubiera tanta posibilidad de estar tan arregladito, las ropitas tan bien puestas. A mí no me convenció. Sí, No te me convenció. convenció lo otro, el otro documento, no es documental, es como una clase, ¿verdad? Que está en el informe. No, no, está bien, es que el documental, no, me parece que está bien. Es un documental Ah, en el sí. sentido de que, Ah, claro, está sí, documentando en particular un vínculo que se da entre las rebeliones indígenas, en particular la de Tupac Amaru, y también el sí, sistema de extracción económico, ¿no? Que eso es bien sí, sí, interesante. sí. Sí. ¿Qué te Sí, gustó después más? Bueno, sí, me gustó mucho el escrito sobre el liderazgo de de Micaela. Micaela, Eso me gustó excelente. muchísimo, sí. Y bueno, el otro también, ¿eh? El otro artículo que mandaste, muy lindo también. Así que bueno, esa es mi Bueno. opinión. Ah, pero Me cumpliste con encantó, todo, hice Dila, viste todo, todos los todo. deberes hice. Pero todos los deberes, tenés muy bien 10 felicitado, claro, muy bien 10 Bueno, con estrellita. bueno, Bueno, gracias, Rosana. no, por favor, charlemos un poquito de eso, que es bien interesante, ¿no? Sin duda es una película que está hecha, digamos, en un estilo que nosotros podemos ver muy recargado, muy sobreactuado, ¿no? Hay una cuestión en todos los actores que va medio ahí de la mano con... Primero es una película que tiene sus años, pero también es una película que muestra un tipo de actuación, yo lo puedo identificar con varios países latinoamericanos en los cuales se da esto y con pocos actores profesionales. No es menor ese dato, sucede mucho con pocos actores profesionales que terminan generando, ¿no?, actuaciones no tan creíbles, mucho menos cuando son más antiguas. Y ahora vemos inclusive una novela de los años 80, no le vamos a creer nada a ninguno de los protagonistas y nos van a parecer ridículos, ¿no? También las formas de actuar han ido cambiando. Pero es una película de cosas que no hay mucha película sobre esto. Eso es bien No, interesante. Y hay puntos que son interesantes en cuanto a lo que se narra y no cómo se lo narra, que coincido por completo con Odila. Eh, habían levantado la mano Pablo y Cris. No sé si querían contar algo. Adelante. sí, yo lo que quería decir era que sí, es una película de bajo Bajo costo, presupuesto, claro, claramente. bajo presupuesto, pero Sí. que lo que cuenta, hay muchas cosas que uno, no, por lo menos yo, no sabía. Y me pareció interesante cómo lo pinta Tupac, que no era, a ver, que era una persona adinerada y lo muestra así como era. No era cualquiera, por No supuesto. era cualquiera, era Claro parte que sí. de una estirpe de la alta sociedad. Así es. Y bueno, por eso dejé de lado lo visual, la actuación, y si Bien. bien me interesó el tema. Lo del profesor me pareció fantástico.
Y los dos escritos que mandaste, muy interesantes, que también contienen información que por ahí no es habitual. Así que No me es habitual, parece es muy bien. verdad, ¿no? Especialmente la parte de las mujeres. La verdad que, bueno, el profesor del que están hablando ustedes es Enrique Tandeter. Enrique Tandeter, la verdad que es uno de los historiadores, yo les diría de los historiadores de Argentina, que ha abierto caminos enormes, muy interesantes para pensar no solamente lo que era la producción en América Latina para la exportación, sino para pensar los circuitos económicos regionales. ¿Qué quiero decir? Que es un hombre que justamente le dedicó mucho tiempo a pensar y a estudiar cómo se organizaba el comercio interno en América y cómo había regiones que producían para el mercado interno. Eso fue una novedad absoluta, ¿no? Porque toda la historia de siempre repetida era, bueno, en América se produce para el mercado extranjero, por supuesto para España y su monopolio, y Enrique Tandeter es un historiador remarcable, falleció hace poco, creo. No sé si no me estoy equivocando. ¿Habrá fallecido hace poco o no habrá fallecido? Ahora lo vamos a chequear. Pero por supuesto entonces que es doblemente interesante lo que él narra. Y porque además en ese sistema de extracción de materias primas, especialmente de minerales, del espacio peruano, una de las zonas más ricas, no estoy hablando del espacio peruano pensado como el virreinato del Perú, no como Perú el país hoy por hoy, ¿no? El virreinato del Perú, que englobaba, bueno, prácticamente a todo. Ya en ese momento, cuando se da la rebelión de Tupac Amaru, ya esta zona de más al sur, lo que es actualmente Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, Brasil, Bolivia y demás, ya no formaba parte del virreinato del Perú. Pero pensemos que hasta bien entrado el siglo XVIII, esto era toda una unidad administrativa. No, una locura. Pensemos en un estado de este tamaño. Bueno, va a ser el sueño de Bolívar después. Pero era una única unidad administrativa, virreinato del Perú, toda América del Sur, toda completa, salvo lo que pertenecía a Portugal. Entonces, bueno, pensar las lógicas de la producción y del comercio interno es algo a lo que dedicó su vida Tandeter, y la verdad que es fantástico lo que ha hecho. No le quiero sacar la palabra a nadie, perdón que esté hablando mucho y aclarando. Y lo que decís, Cris, en relación a, bueno, el texto de Micaela Bastidas, esta historiadora Sara Guardia, es una mujer que trabaja mucho sobre las mujeres en la revolución, especialmente las mujeres en la revolución de Tupac Amaru. Saben que yo no pude conseguir porque mi acceso es digital, ¿no? Pero no pude conseguir un libro que ella tiene editado sobre las mujeres en la revolución en Perú, la revolución y la rebelión, que debe ser interesantísimo, pero sí hay distintos artículos de ella y de otras historiadoras que participan de ese compendio que vale la pena tener. Y es asombroso porque, bueno, uno ve lo que es la constitución de ese matrimonio, ¿no? Los dos juntos, ahí articulando y enfrentándose inclusive para pensar qué es lo que hay que hacer con esto que dura tan poco, no estamos hablando de un proceso que dura 2 meses, poco más de 2 meses. Entonces, bueno, ¿qué se hace con esta rebelión para que se transforme en otra cosa? Es muy interesante pensar eso. Pablo, habías levantado la mano y Nora también. Yo quería decir una cosita cortita, porque no quiero sacarle la palabra a los demás, porque somos muchos. La película, para mí, me quedo con la intención, porque para mí rescato, o sea, que es una película antigua, pero la intención la tuvo el director. Sobre todo en el final me encantó ese final en blanco y negro que se ve, o sea, en la actualidad, o sea, años después, en el mismo lugar donde se ejecutaron a- a- ¿cómo es? Donde fue el lugar de ejecución, estaban haciendo un acto político, eso me encantó. Excelente. Y después me gustó muchísimo esta idea de rescatar en la historia la figura de la mujer, en base al texto que compartiste de Micaela. Me parece que los historiadores tendrán que tomarse un trabajo importante para empezar a poner, o sea, empezar a mostrar la historia de la participación de la mujer en la historia, porque la verdad está muy para atrás. Yo personalmente, o sea, lo veo, o sea, está bien. Hay autores, hay gente que escribe, pero noto también las librerías, cada vez hay sectores para el feminismo, para la literatura sobre la mujer,
pero pienso que en la historia tienen que empezar a trabajar duro con eso, porque la mujer tuvo un rol muy importante en todos los ámbitos, ¿no? En la historia de la humanidad, nada más, nada más. Hacerlo más visible, eso quiere decir. No, coincido por completo, Pablo. Sabes que la verdad es que hay mucha producción. De hecho, la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad de Luján, sacó hace un par de años una maestría en género que es muy interesante. Me refiero a esto porque lo que nos sucede más que no haya producción es que no nos llega, ¿no? Que es doblemente terrible, porque entonces hay una palabra doblemente silenciada. Por un lado, la palabra de las mujeres dentro de la historia, y por el otro lado, la palabra de quienes estudian la historia de las mujeres. Y tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? En un momento en el cual, sin duda, las mujeres vamos teniendo otras discusiones y otro lugar en este mundo contemporáneo. Lo que nos pasa en paralelo es que hay como mucho cansancio que a veces se nota, ¿no? Con respecto al lugar de las mujeres. Uy, otra vez se habla de esto, otra vez. La verdad que yo insisto mucho, ahora con los chicos de la secundaria puse para cada tema un texto sobre las mujeres en cada periodo histórico, de la Revolución Industrial, Revolución Francesa, bueno, lo que sea. Hoy vamos a hablar de hecho de esos lugares, pero es muy interesante pensar justamente en ese espacio de la mujer que recién ahora empieza a aparecer, así que coincido por completo con vos. Sí, adelante Ana, después Nora. Perdón que interrumpa un Sí, momentito. Hay dos libros muy interesantes que también son para niños y adolescentes de Felipe Piña, Mujeres Insolentes. Está Sí, muy buena. Mujeres tenían que ser, tiene uno, sí. También, pero Sí. para los adolescentes y los niños están Mujeres Insolentes, que está en un idioma, bueno, que a ellos los atrae. Claro, claro. En, Miren, yo 2000 en siempre 2004, perdón, en sí, 2004 murió el historiador que vos mencionabas, el del texto que nos tan mandaste. deterada, gracias. Mirá, ¿hace cuánto? 2004. ¿Hace cuánto? Bueno, muchas gracias por buscar el dato, Gris. Cris, No. mira, acá les estoy anotando. Hay un libro que yo siempre recomiendo para pensar la historia de las mujeres acá en la Argentina. Es un libro de Dora Barrancos, se llama Historia de las mujeres en la Argentina. Después se los voy a mandar porque está digital. No, Mujeres en la Historia Argentina. Mujeres en la Historia Argentina. Una historia de 5 siglos. La verdad que está buenísimo este libro. Es de Editorial Sudamericana, es parte de una colección que recomiendo siempre también, porque tiene historia de las clases populares en Argentina. Bueno, después Sudamericana sacó Historia de la clase media en Argentina, que es un libro del que en algún momento les voy a dar una parte, de Ezequiel Adamowski. Muy interesante ese libro, realmente lo súper recomiendo y está en PDF completo. Así que es también una muy buena opción. Ana, adelante. Sí, sí. Yo en cuanto a la película, me pareció sumamente interesante y me llamó la atención que dentro de cada uno de los personajes, algunos mostraban cierta ingenuidad porque estaban dentro de un clima de bélico, las caritas, el dolor, la agresión, y dentro de todo ese sometimiento, a mí me pareció que estaba bien pintado. Me pareció interesante. Y para ser corto, con respecto a la película, y en cuanto a la producción, yo no sé cómo habrán manejado esa cantidad de gente, porque ahora se hace todo digital. Debe haber sido complicado. No, lo que yo quería hacer un comentario que cuando leí la introducción de lo que mandaste, el libro de Bastida, bueno, que es una de las mujeres más destacadas o más destacadas del Perú, es que se mantiene en la conciencia de millones de peruanos porque existen aún en el país opresión, explotación, marginalidad, atraso, pobreza, malnutrición y otras carencias esenciales que son nuevas formas de opresión. Y eso me parece tan actual, porque Claro eso que sí. existe. Entonces, te digo que a mí me dolió mucho, no porque no conozca el proceso de lo que llamaron colonización y de otras
tantas cosas que pasaron. Pero me dolió mucho porque realmente, como decimos, si que estuvieron hablando de toda la parte de Licia, se adelantó mucho, caminos, rutas, estamos manejando toda una tecnología y hay tanta gente oprimida, no solo Pero por de supuesto. estos grupos, y te duele, es una verdad la que dice esta mujer muy grande, que la sabemos, pero quiero destacarla porque yo pensaba que ellos tenían mucho por ganar, en ese caso, y mucho por perder. Y como Oh, no, no, está muy bien lo que decís, Ana, como no coincido por elegimos completo. el lugar en que nacemos, a veces se desprecia mucho al que no puede ganar. Mm. Yo soy muy grande, trabajé en villas, y yo sé que muchos de esos chicos capaz que son bisabuelos y no creo que hayan podido salir, otros sí. Pero a veces el medio, la pobreza, la malnutrición y todo lo que acá, la opresión, los desprecios, son la causa de muchas cosas que nos están sucediendo. Y No, coincido por lamentablemente, todo, coincido en todo, y sí, además el planteo que hace Sara Guardia, que es bien interesante, es que en América Latina hay una racialización de la pobreza y una racialización de la exclusión. Estoy hablando en términos que nosotros ya no usamos, ¿no? Porque no pensamos generales, en razas, no importa, pero verdaderamente hay una racialización de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad. Entonces, en esta película me parece que el reflejo de lo que vos estás diciendo es sí, bien hay mucho dolor. interesante. Es decir, no hay nada que te gratifique en la película, ni siquiera relaciones de amistad, de afecto, es decir, todo es dolor. Y realmente la vida de este... Maru. Yo me río porque Y tengo un nieto... estamos hablando de un hombre que era, como ustedes dijeron muy bien, ¿no? Decíamos la semana pasada, es un hombre que asiste al colegio San Francisco Borja, dentro de Cusco, es un hombre que está en contacto con Lima, es un hombre que pertenece a la nobleza indígena. No estamos hablando de cualquier hombre, ojo, no es un multimillonario, pero hereda la flota de mulas, vínculos económicos que poder seguir acrecentando. No es cualquier hombre, es muy interesante pensar eso. Educa a los hijos. Educa a los hijos. Y Andate, también es interesante ahí pensar cómo a mí hay la escena en la cual agarran al corregidor, me parece que en serio así desprovista de musicalidad altisonante, desprovista de cualquier otra cosa, yo la veo muy real esa escena, ¿no? En el momento, bueno, lo agarramos y ya está, y arranca todo con el corregidor. Esas son cosas que en películas de este tipo, que digo, salvando las distancias y las buenas actuaciones que hay en otros actores. También la lluvia es así también, ¿no? Digo, cuando nosotros vemos también la lluvia, las actuaciones de Daniel, de los personajes que son bolivianos, que no son actores profesionales, también incurren en estas cuestiones medias de esta inocencia, de no saber pronunciarlo bien, de que queden rígidos ante la cámara. Es interesante también eso, ¿no? El no actor profesional. Pero sí, coincido, es una película que es difícil ver, coincido con lo que dice Odila en cuanto a cuestiones de dirección y demás que suceden y que andás a ver después de que filman esa escena que salen todos corriendo, y habrán dicho, no tenemos guita ni para poder filmar esto de nuevo. Olvídate de que podamos filmar esto de nuevo, ya está, dejala así. ¿Cuántos se rieron? ¿Quién se va a dar cuenta? Listo, ya está. Pero es muy interesante eso. Hay un detalle cuando, digamos, no tienen nociones de lateralidad, no saben lo que es izquierda ni derecha. Es decir, empezamos por algo simple que Claro. ahí vos decís, bueno, ya está. Claro, claro, qué interesante. Bueno, gente, muchas gracias. Me alegro que hayan podido algunos entrar en contacto con el material. La verdad es que esas ediciones de documentales están buenas también. Hay tanto bien hecho. Yo siempre me asombro de la cantidad de material de calidad que uno consigue. Inclusive me emociona cuando veo a gente, porque hay mucho hecho de divulgación, sin ninguna duda, de divulgación histórica, que a veces es mucho más cómoda en un sentido de que no requiere quizás
tanto contacto con una narrativa que no es tan atractiva o que no es tan marketinera. A mí me pasa en particular que me genera mucha alegría cuando veo a historiadores que he leído que participan de este tipo de actividades que permiten que esa historia que se ve en espacios tan académicos salga de ese recinto, ¿no? O sea, salga de esa cosa chiquita en la que la leen siempre los mismos, y la verdad es que pueda llegar a otros espacios. Así que qué bueno. Nora, ¿vos ibas a decir algo? ¿Querías decir algo? Bueno, mucho más no Gerardo tengo para después. decir de lo que se ha dicho, pero sí, a mí me gustaron, me gustó el video y me encantó también la película. No técnicamente hablando, no tengo tantos elementos como para hacer tanta crítica tan fina, pero sí me gustaron los dos y me sirven muchísimo porque es como que el devenir histórico te lo cuentan perfectamente y al tener la imagen te aclara, a mí me ayuda a pensar cómo También. era en ese tiempo, cosa que por Claro ahí que si sí. lo leo no me doy cuenta, me lo Claro imagino que por sí, ahí de otra forma, ¿no? Y seguro. bueno, verlo en la imagen me ayuda muchísimo y lo disfruto mucho. Bueno, qué bueno, Nora, me alegro un montón. Qué bueno, muchas gracias, gracias. Adelante, Gerardo, y después Silvia, me parece que querías decir algo, ¿no? Sí, dale, Gerardo. Sí. Hola a todos, ¿cómo les Hola, va? bien. Dos cositas nada más. Eh, Me baso primero en un comentario que hiciste recién, cuando dijiste algo de que hay pocas películas sobre el tema, o se ven pocas, sí, películas o resúmenes que hablen fundamentalmente del tema, y uno lo primero que piensa es ¿por qué motivo hay pocas? Tenés de otro tipo de situaciones que se dan, que nos inundan de temas donde, Sí. bueno, en la cabeza que fulano es malo y perengano es bueno, y de Uf, esas tenés millones. Esas tenés para hacer dulce, y estas que quizás no vienen, no se muestran tal tanto. cual. Estoy hablando en cordobés básico, ¿no? Eh, pero duele mucho esto. Como personalmente te digo que la última parte de la última clase, la última etapa de la última vez que nos vimos, fue bastante dura, ¿no? Para escucharla, cuando ahí las compañeras hablan del dolor que se ve y demás, y yo creo que uno a medida que va escuchando y va imaginando lo que pasó, inevitablemente eso te pega y te pega duro, ¿no? Fernando. Y lo otro que quería destacar, a pesar de que no es la parte más emotiva, yo creo que la película deja algunos mensajes, pero hay una frase final que no recuerdo si es una canción o un poema, que una persona repite: no podrán matarlo, no podrán matarlo, no podrán, lo repite no sé cuántas veces. Y automáticamente también uno ahí imagina situaciones de personas que en el momento que fueron asesinadas fueron de alguna forma gigantadas sus figuras de una manera especial, ¿no? Y en lugar de lograr el objetivo que en realidad era terminar con algo, en este caso con el genocidio de un imperio, de una clase, de un levantamiento, bueno, hizo que un personaje como Tupac Amaru pasara a la historia de una forma distinta. O sea, creo que el objetivo se les dio vuelta, pero evidentemente hay que transmitirlo más porque la mayoría de la gente no lo sabe. No, buenísimo, Gerardo, lo que decís. De hecho, es una de las cosas que me parece que es tan interesante pensar en relación inclusive a la propia historia de él. ¿Cuánto de rebeliones previas tuvieron que ver con saber desde ellos cómo iniciar una rebelión y hacia dónde ir y qué hacer? Y eso tiene que ver con ese caudal, con ese bagaje cultural que, bueno, después lo va a incluir a él, ¿no? Va a incluir su propia rebelión, va a incluir la rebelión de ellos, pero que quede inscripta dentro de una historia que, por supuesto, todas las historias de rebelión son historias esperanzadoras, a veces más por lo que es el momento de la rebelión y lo que significa que por lo que es el resultado a largo tiempo, ¿no? Esto es algo que en historia es muy interesante pensar. Si nosotros pensamos que únicamente el final, visto a través del tiempo, valida o no
hechos históricos como este, estamos en problemas, porque en ese momento son profundamente transformadores. Quizás con el correr del tiempo esas transformaciones vayan en otros sentidos, pero en ese momento cambian vidas. Y que las cambien no es menor, inclusive cuando lo vemos con tanto tiempo de distancia. Y me hiciste pensar algo que es muy interesante, que tiene que ver también con, hoy me pasó algo muy loco, estaba viendo en la escuela, les estaba mostrando a los chicos algunas imágenes, y de repente se me va para atrás el PowerPoint y me queda la imagen, las que les mostré la semana pasada, ¿no? De Tupac Amaru siendo cortado. Era una imagen que yo no se las hacía mostrar. Es la pintura, ¿no? Pero bueno, y los chicos me dicen, chicos de segundo año, me dicen, ¡ah! Profe, se quedaron profundamente impactados, y ahí me parece que lo que nos sucede también cuando vamos leyendo esos relatos o escuchándolos, es que vamos dejando de lado la crueldad de ese proceso, ¿verdad? Ese proceso que es muy interesante porque en el caso de él, de otras personas que también charlaremos, hay una búsqueda de que el cuerpo sea ejemplo de lo que le puede suceder a aquel que intente hacer lo mismo, ¿no? Es un castigo ejemplificador. Por eso todo, por eso en la plaza pública, por eso estar sentados mirándolo. Por supuesto que no es lo único que pasa. Si nosotros miramos la Revolución Francesa, está lleno de esto, ¿verdad? Plaza pública, observarlo, cabezas que se cortan, después se levantan, se muestran. Y también hay un objetivo de desaparición física, que esos cuerpos no se conviertan posteriormente en lugares de culto, en espacios de peregrinaje, ¿no? Que si nosotros lo vemos de ahí para adelante, bueno, no puedo pensar en todo esto. Digo, si lo pienso desde el cadáver del Che, ¿no? El cadáver del Che representa justamente eso. El cadáver de Eva. El cadáver de Eva deambulando, Evita, claro. claro, en un cementerio de Italia con un nombre falso durante casi 20 años. El cadáver de Eva. Pero si pienso también en el cadáver de Bin Laden, es muy interesante pensarlo. Pero con el cadáver de Bin Laden sucede lo mismo. Esos cuerpos, esos muertos incómodos, ¿no? Tiene un libro, Paco Taibo, que es una historia, en realidad es un literato maravilloso, yo lo adoro. Es un mexicano que escribe, ya veremos en algún momento cosas de él, pero tiene un libro que se llama así, se llama Muertos Incómodos. Y hay muertos que son profundamente incómodos. Y iba a decir también esto, que no me acuerdo si lo conté, pero en Perú no se conmemora el 12 de octubre, pero sí el día del comienzo de la rebelión de Tupac Amaru. Muy interesante eso, ¿no? O sea, que se conmemore ese día de rebelión. Sí, Silvia, adelante. Ahí estás muda. Silvia, ¿sabes que le estás muda? ¿Tenés el microfonito que te aparece? A ver si ahí, si apretás algo. Ahí está. Hola, ¿qué tal? No, quería solamente, que la primera vez que pude arreglar esta situación, quería agradecer muchísimo todo el material, he visto todo el material, he sido muy movilizada, y lo que pasó con Tupac Amaru, primero la mujer, y después él, que podía tener una clase acomodada, y eso es hermoso. Me parece que sí, es jodido lo que pasó en la Revolución Francesa, pero acá son los invasores que cayeron, y esa situación, lo de desperezan, que vos pasaste la foto, fue terrorífica, y me parece muy hermoso la mujer. Ese hombre se casa con una persona que es lunfarda, y todo lo que hace, ¿no? Todo Claro es que sí. una maravilla, es un héroe, pero impresionante. Así que es muy importante. Le agradezco muchísimo todo el material que No, da. por favor, Silvia, un placer, todo lo contrario, todo lo Gracias. contrario. Bueno, vamos último cerrando ahí, Oscar, y vamos con el tema de hoy que yo creo que les va a gustar también mucho. Sí, adelante, Oscar. Bueno, viste que vos dijiste recién, le tenían miedo a los muertos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pero vos sabés que ellos le tenían gran miedo a por qué la gente siempre se reunía en el mismo lugar. No sé si vos fuiste mucho a Bolivia, a Perú. Una Vos sabés vez, que la... acá. ¿Eh?
Una vez a cada uno. Ah, bueno. Vos viste que eso vos sabés que esto vino por la conquista, por la cruz, por la iglesia, ¿no? Buscaba un sustento económico. Y vos sabés que lo que manejaba toda la conquista era la iglesia. Y eso no podían manejar porque cuando ellos lo hacían, lo querían convertir al cristianismo, ellos siempre se juntaban en un lugar. Y vos date cuenta, investigá, buscá, en todos los grandes templos, las iglesias, están levantados en lugares que antiguamente la gente se reunía, sola por la fuerza de que salía de la Pachamama de la tierra. Que se reunían para el culto, además. Claro. Claro. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia, eso le tenía gran miedo, a lo que no podían ver, no podían palpar. Entonces ellos pensaban que, como el cristianismo tenía que el cuerpo de uno era más valioso que otra cosa, y las personas de acá, los hermanos de acá, no buscaban las personas, buscaban una cosa que venía en la Pachamama. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que vos dijiste. Disculpame que a veces me desvío del tema, pero bueno, está bueno que uno, lo que yo te dije de entrada, hay muchas cosas que se nos escapa de nuestro razonamiento. Nosotros tenemos un razonamiento muy cristiano y la civilización incaica tenía muchas cosas con la Pachamama y la tierra. Claro que sí, claro que sí. Bueno, discúlpame, Mariana. Claro discúlpame. que sí. No, por favor, no pidas disculpa, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Una preguntita te quería hacer. Sí. Yo no sé si en algún lugar, a ver, yo acostumbro a escribirle cuentos a mis hijos, pero todo relacionado con la historia, o sea que... Mirá bueno, qué lindo, Cris. Sí, como si fuera son sus muñecos que participan en una aventura y van recorriendo Latinoamérica y... Tenés que publicar eso. ¡Qué maravilla! Me lo han dicho, y van descubriendo hechos históricos. Y trato de ser históricamente correcta. Sí. Y en algún lugar encontré que el hijo más chico de Tupac Amaru no murió en ese momento, sino que fue trasladado a colonias españolas en África. ¿Es posible? Es posible, sabes que no lo sé, pero vamos a buscarlo. Yo tenía entendido que sus hijos habían sido asesinados, pero vamos a buscarlo. Claro, pero no vamos Fernando, que era el más chico. Es lo que vamos encontré. Vamos a chequearlo. Dale. No, vamos a chequear. Mira, la familia de él, otros familiares, mueren tiempo después, no en ese momento, son totalmente descastados, en el sentido de echados, arrojados a la calle. No sé de un hijo menor de él, pero vamos a buscarlo, Cris, me parece muy interesante el dato. Lo vamos a buscar, vamos a chequearlo. Bueno, gente, muchas gracias por, la verdad que fue un momento muy participativo. Sí, Gerardo, perdón. Discúlpame, creo que en lo que hablaste, si no me equivoco, aparece un párrafo que hace referencia a uno de los hijos que es trasladado a España, hay un naufragio y termina llegando a Portugal y después... a España. En España. Creo que es así, después muere... No te quiero mentir, pero creo que en 1498 o algo así, me parece que algo así de ahí, pero es muy factible que lo que dijo recién ella es tal cual, no relaciono a África, pero me parece que sí Portugal y España luego. Vamos a chequearlo bien. Vamos a chequearlo. Eso en Flores Galindo, sobre Tupac. O en Sara. Digo, Creo que en Flores Galindo. El de Flores Galindo, ahí está. Bien, bueno, lo vamos a rechequear por las dudas. Vamos a rechequearlo por las dudas. No me acordaba para nada de ese dato. Vamos a buscarlo. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Muchas gracias, la verdad, por todo lo dicho, por todo lo aportado, porque la verdad que evidentemente ha sido un tema que ha enganchado y cómo no, ¿no? Cómo ser distinto a este tema. Buenos Aires es una de las pocas ciudades en el mundo que fue fundada 2 veces. Su historia comenzó el 2 de febrero de 1536, cuando una expedición, la más grande hasta el momento, llegaba a las costas del Río de la Plata. Eran 14 naves, con más de 1.200 hombres, unas pocas mujeres y cientos de animales. Lo que encontraron fue un entorno sumamente hostil,
hambre, escasez de recursos y un terreno demasiado pantanoso. 4 décadas más tarde, cuando llegó la segunda expedición, las pocas vacas y caballos que habían sobrevivido se habían multiplicado por miles y habían convertido sus llanuras en una tierra de abundancia. No existen pruebas de que la primera Buenos Aires se haya fundado en el actual Parque Lezama. La decisión de ubicarla allí se tomó 400 años más tarde, en 1936, por una ordenanza municipal. Algunas versiones dicen que don Pedro de Mendoza la fundó en el actual barrio de Parque Patricios, otros en La Boca o en la actual Plaza Dorrego. La cuestión es que la ciudad tuvo y tendrá tanto fundadores como barrios. ¿Acaso no la fundó Borges en una esquina de Palermo? ¿O los arquitectos de la generación del 80 en la Avenida de Mayo? ¿O Mansi, Art y Discépolo en un cafetín de Boedo? ¿Acaso no se funda todas las noches en la calle Corrientes y todas las mañanas en las fábricas de Mataderos? Nadie sabe dónde nació realmente Buenos Aires, solo que vive en cada uno de sus 3 millones de habitantes y en todos los que diariamente la visitan y recorren sus calles cargadas de historia, de cultura y de festejos. Bueno, obviamente la versión de que es en Parque Patricios la dice gente de Huracán, ¿no? No hay ninguna duda, pero más allá de eso, claro. Verdaderamente Buenos Aires, para sus fanáticos y detractores, para todos, es una ciudad que yo siempre la considero dentro del primer lugar de las ciudades latinoamericanas, que si yo fuera extranjero, decidiría visitar, ¿no? Buenos Aires es una ciudad esplendorosa, sin ninguna duda. Realmente cuando nosotros la vamos pensando es una ciudad muy infinita y es una ciudad modélica de una aspiracional de querer ser la París latinoamericana, y eso tiene que ver con otro periodo de historia que ya trabajaremos en otra parte del curso. A mí me resulta muy fascinante la historia de Buenos Aires porque si nosotros la pensamos en relación a lo que venimos viendo de historia, a nadie le importa Buenos Aires. Y realmente a nadie le va a importar Buenos Aires durante muchísimo tiempo, y a nadie le va a importar Buenos Aires porque no tiene aquello que tiene que tener un espacio para poder importar en este periodo, que es sin ninguna duda recursos mineros. ¿Qué problema? Porque Buenos Aires no va a tenerlos, y lo que sí va a tener es recursos de tipo inaprovechable para los españoles, y en particular no va a ser tan benévolo su clima como sí lo es el clima de México, el clima del Caribe, que permite no complicarse demasiado con los fríos intensos que hacía acá en Buenos Aires. Ahora, nosotros vamos a empezar a ver esta Buenos Aires, la Reina del Plata, ¿no? Santa María de los Buenos Aires, y la vamos a empezar a ver en relación a distintos aspectos. Por un lado, pensar algo diferente a los 2 espacios que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, bueno, 3, sumamos el Caribe, la primera de las clases, porque los pueblos que nosotros trabajamos hasta ahora eran pueblos sedentarios o semisedentarios, en el caso de los taínos. La diferencia con los pueblos que habitaban este espacio era que eran pueblos nómades o seminómades. Y voy a, en particular, mencionar esto porque es muchísimo más difícil dominar a pueblos que no tienen una jerarquía política o una estratificación social, como sucedía con los incas, con los mayas, con los aztecas, que la estratificación social que tenían y las jerarquías políticas hacía que cuando se decidía algo en relación al proceso, por ejemplo, de conquista, desde la parte de arriba de esa pirámide, se aceptara, no por supuesto sin resistencias, pero se considerara una decisión tomada e inapelable en muchos sentidos
desde el resto de la sociedad. Eso no va a pasar dentro de nuestro espacio acá bonaerense. Estoy diciendo Buenos Aires porque vamos a hablar de la fundación, ¿no? Dentro de este espacio hay una convivencia a veces más o menos armónica de distintos grupos étnicos. Los querandíes van a tener ahí un lugar estelar, especialmente dentro de esta historia. Los charrúas, nosotros los identificamos con el espacio uruguayo, ¿verdad? Los charrúas, decimos la garra charrúa. Hay muchas mentiras en relación a los charrúas. Una de esas es que ellos eran antropófagos, es decir, que comían carne humana. La verdad que la antropofagia es una práctica que en América existió, los charrúas lo hicieron por un tiempo, tiene que ver con una cuestión ritual. Sucede lo mismo con los guaraníes. Hay un ritual que se realizó durante mucho tiempo, que tenía que ver con la captura del mejor guerrero del pueblo enemigo al que se enfrentaban, la alimentación y el buen trato durante varios días, para finalmente matarlo en una ceremonia pública de pelea, y posteriormente comer parte de su carne con el objetivo de incorporar su fortaleza. Hay un simbolismo absoluto dentro de este accionar, ¿no? Son pueblos antropófagos, no se comen a otras personas. Estamos hablando de situaciones rituales. Sucede también que en este espacio habitaban los pampas. Claro que sí. ¿Ahí me escuchan bien? Perdón. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Oye. Porque ahí Nora me decía que no. Capaz que tiene que ver con el audio, Nora, pero no el mío. Los chané y los chanatimbú. De estos pueblos en particular, el chanatimbú, también los guaraníes, los chané, van a ser los que tengan mayor arraigo en ese espacio costero. Los querandíes habitaban esta zona, ¿no? Los querandíes que utilizaban mucho la grasa de los animales que consumían, especialmente animales marinos, para poder pasarse por el cuerpo y para poder mantener la temperatura alta, especialmente en zonas que climáticamente eran muy hostiles como esta. Van a habitar este espacio. A mí me gusta mucho esta imagen, justamente, ¿no? de este tan reconocido animalito que en los últimos años se convirtió medio en parte del jet set, ¿no? Justamente los carpinchos, las nutrias, los ciervos, ese tipo de animales que nosotros podemos ver en zonas de humedales hoy por hoy, en las pocas que han quedado. Ciervos, pumas, no saben el terror que les causan a los españoles los pumas. De hecho, hay algunas historias de expediciones que ni bien llegan, los pumas capturan a algunos de los que llegan en la expedición y se los comen. Esto sucede, son yaguaretés también, por supuesto. Guanacos. Dentro de América, esto es importante repetirlo, más allá de que lo decimos seguido, no hay dentro de América vacas ni caballos. Pero como decía justamente este micro de 2 minutitos sobre la Fundación de Buenos Aires, no va a haber mejor terreno prácticamente en América, salvo la zona de los llanos en Venezuela, para que libremente estos animales se reproduzcan. Pensemos que tanto los caballos como las vacas van a necesitar de pastos abundantes, que aquí va a haber, de terrenos llanos, porque por supuesto la vaca es un animal que tiene un cuerpo muy poco adaptable a zonas de altura, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que la llegada de esos animales va a permitir su reproducción casi desmedida, les diría, cuando los españoles vuelven y finalmente se empieza a construir Buenos Aires. Se asombran, de hecho se hacen expediciones para cazar al ganado cimarrón, ¿no? Cimarrón le van a decir al ganado no domesticado, el ganado salvaje, y esto va a suceder mucho. Estos animales que hay acá escrito es la historia de todo bicho que camina va a parar al asador, ¿vieron? Todo esto, por supuesto las palomas, el otro día escuchaba a un compañero que decía, culpamos a las palomas de enfermedades, y que existan tan cerca del hombre tiene que ver con nuestra necesidad de ellas, ¿verdad? Del envío de mensajes, la comunicación. Y también el hecho de que fueran muy fáciles de reproducir y que eso permitiera tener un alimento escaso pero cercano en cualquier época del año.
Todo esto se consume. La verdad es esa, las maras, estos animales tan bellos, ¿no? Altitos, tan preciosos, cuando se los ve durmiendo son un encanto. Y por supuesto reptiles, todos ellos. Para que nosotros pensemos justamente en la diversidad de pueblos que habitaban este espacio, siempre decimos, y yo lo recontrasostengo, que pensar en los pueblos en relación al mapa de Argentina es un error, ¿no? ¿Por qué es un error? Bueno, porque pensar en relación al mapa de Argentina implica poner una cosa cronológicamente posterior en un lugar anterior. Por supuesto que los límites del Estado no están constituidos, claro que no. Y por supuesto, más todavía, que si nosotros vemos, en realidad, estos pueblos, por ejemplo, mapuche, ¿no? Que a veces se escuchan cosas tan desacertadas. Los mapuches son chilenos. Y la verdad que cuando están los mapuches no existe Chile. Entonces, ¿sabes? Son chilenos, son argentinos. Son previos al establecimiento de los límites de los estados nacionales. Y lo mismo podemos pensar con cantidad de pueblos que se encuentran dentro de zonas que posteriormente se delimitan para uno u otro estado. Como si nosotros dijéramos guaraníes. Bueno, primero, ¿qué guaraníes? ¿Pero de qué zona? ¿En qué lugar están? Bueno, pensar con las lógicas de los estados nacionales no permite pensar la historicidad de la construcción de esos estados. Y esa historicidad es, por supuesto, posterior a la llegada de los españoles en cuanto a la delimitación que tiene. Bien, con este mapa lo que intento justamente reflejar es que esta diversidad es parte de América y por supuesto faltan, y de este espacio, a veces cuando se dice, no, pero no había gente acá, no, estamos hablando de densidades poblacionales, la verdad es que es real, en relación a la densidad poblacional que tenía tanto el espacio incaico, como el azteca, como el guaraní inclusive, como el maya, la densidad poblacional acá es muchísimo menor. Y es muy extenso el espacio. Y hay un dominio del espacio menos efectivo, porque el no proceso de sedentarización justamente hace que sean pueblos de cazadores-recolectores. Y la caza y la recolección es estacional, y eso implica la movilización, por supuesto. Esta es esta cuenca del Plata, que cuando nosotros la observamos, miren, fíjense, acá está el Río de la Plata, ¿no? Acá está el ingreso del Río de la Plata, acá cómo se va encontrando con el río Uruguay, el río Paraná para allá. Pero fíjense que cuando nosotros vemos estos mapas nos damos cuenta, e imagínense los caudalosos que eran en ese momento, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Años 1500. Digo lo caudalosos porque por supuesto que todos estos ríos, arroyos y demás, posteriormente son canalizados, son secados, cantidad de procesos se aplican sobre ellos, pero en este periodo los ríos constituyen fronteras naturales. Esto lo resalto también, ¿saben? Porque a veces nos sucede que nosotros vemos lo que son las fronteras que se establecen para dividir provincias en Argentina. Algunas siguen el curso de ríos, otras no. Pero nosotros nuevamente pensamos a través de esas fronteras estatales. Pero digo una tontería, miren. Si yo miro esta zona, la gente que vivía en la parte, vamos a pensarla como de arriba de Buenos Aires, ¿no? Más cercana a Entre Ríos, no tenía la lógica de la división entre provincias que tenemos nosotros. E inclusive con la banda oriental, en ese momento así se va a llamar a Uruguay, tampoco. Era más fácil cruzar por el río que pasar a través de un monte muy tupido. Entonces los vínculos eran muchísimo más estrechos con aquellos espacios, aquellos poblados a los que se podía llegar a través del agua, que otros para los cuales había que atravesar una vegetación muy densa para llegar. Entonces, eso transformaba el modo en el cual nosotros podíamos pensar para este momento los vínculos sociales.
Nosotros pensamos a veces, no, ¿qué provincia? Entre Ríos. Bueno, y Buenos Aires. Y la verdad que determinadas zonas, Zárate y demás, son mucho más frecuentes los vínculos con Entre Ríos que con Buenos Aires. Buenos Aires está mucho más lejos. Esa lógica provincial también tenemos que repensarla. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es esta gente? Esta buena gente que va a venir para acá, ¿no? Es muy interesante, porque toda esta gente va a tener un final trágico, dos in situ, ¿no? Juan Díaz de Solís, justamente asesinado por los charrúas, Juan de Garay por los guaraníes, no me quería adelantar, pero ya la dije. Sebastián Caboto va a sobrevivir para contarlo de la gente que llega acá a Buenos Aires. Pedro de Mendoza se va a ir vivo, pero no va a llegar vivo a España. Eso es algo que, bueno, quizás sería demasiado para lo que es la vida de Pedro de Mendoza, una vida muy interesante. Pues justamente vamos a hablar de este hombre, ¿no? Pedro de Mendoza, porque es un noble, es un hidalgo, un caballero. La verdad es que es muy inusual que los nobles, inclusive de poca monta como él, encabecen expediciones. Es un hombre que se hace muy reconocido por ser un hombre arriesgado. Por ejemplo, en un momento en el cual él participa militarmente, un hombre bastante, la verdad, aguerrido en ese sentido, participa de una expedición a Jerusalén, una expedición que el Vaticano ofrece, el papado ofrece pagar, no le pagan. Entonces se produce lo que se llama el saqueo de Roma, entran en Roma las tropas de los que habían ido a esta invasión a Jerusalén, siempre el intento de recuperación, ¿verdad?, de la Tierra Santa. No lo consiguen por las buenas, hacen desmanes terribles me refiero a abusos sexuales y todo lo que nos podamos imaginar con la gente de Roma, y bueno, ahí él contrae sífilis, por ejemplo. Digo esto de la sífilis porque es una enfermedad que lo va a acompañar todo su viaje, le va a causar enormes problemas. ¿Por qué? Porque va a ser una enfermedad que no se cure, por supuesto. Entonces, en momentos en los cuales el hambre, la fatiga y demás genere y regenere una baja dentro del sistema inmune, la enfermedad va a resurgir. ¿Qué hace Pedro de Mendoza encabezando una expedición? Bueno, en primer lugar, es un hombre que se siente fascinado porque él va a estar presente en España cuando se exhiba lo que se llama el Tesoro de Pizarro. ¿Qué es el Tesoro de Pizarro? Bueno, justamente es la habitación llena de oro y plata que Atahualpa, recuerdan, ¿no? El último de los incas que combate con él, hablamos la semana pasada de él, que Atahualpa le da a Pizarro, justamente tratando de salvar su vida, le ofrece este rescate, que por supuesto Pizarro lo toma, pero no lo salva. Y en España se lleva esta cantidad enorme de oro y plata y se exhibe en Madrid lo que se ha logrado extraer de América. ¿Se imaginan que para los oportunistas o estos arriesgados que dicen, bueno, tengo un capital de inversión, siempre es una inversión pensar en venir a América? También es importante pensar esto. Yo no le voy a tener nunca lástima a esta gente, por supuesto, sabemos lo que genera, pero digo, no era fácil ser tampoco expedicionario, ¿eh? Los sacrificios físicos que había que hacer eran inmensos y efectivamente esta gente lo sufre en el cuerpo. La conquista pasa por el cuerpo, ¿no? Eso sí que es muy interesante. Bueno, efectivamente Pedro de Mendoza va a llegar a un acuerdo con la corona española, y esto es muy interesante, no es cualquiera el rey con el que él va a acordar. El rey con el que él va a acordar es el rey Carlos V de España, perdón, es el rey Carlos V y el rey Carlos I. ¿Por qué? Porque es un rey Habsburgo. ¿Quiénes son los Habsburgo? Una familia real a la que se empieza a llamar los Austria, posteriormente, justamente por su procedencia, que van a tener, y esta es una frase que en la historia siempre se ha dicho, es muy interesante, decían, el rey Carlos, el imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando oscurecía en una de las partes que él dominaba, amanecía en la otra. Entonces era el imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy interesante. Hay casi un centenar de soldados alemanes que van a acompañar la expedición de Pedro de Mendoza, y esto es algo muy atípico, y a nosotros nos interesa especialmente porque esta expedición, que se va a organizar pensando en que sea una expedición grande, va a tener la posibilidad de contar con muchos relatores de lo que sucedió en la expedición, pero con uno en particular que va a resaltar y del cual les voy a hablar ahora. Bueno, Pedro de Mendoza, entonces. Aparecen un par de presagios, es muy interesante, ¿no? Pero esta expedición se detiene en primer lugar en las Islas Canarias, se suben mujeres de las Islas Canarias, ¿no? Tremendo esto. Yo les voy a mandar un artículo sobre las mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza. Se suben mujeres para el viaje, acompañan a algunas mujeres de un estrato de lo que sería la élite también de España, pero muy pocas. Y en particular, cuando van llegando a las costas de lo que hoy por hoy es Brasil, una zona isleña, de hecho, comienza, acá va a tener un lugar muy importante el hermano también de Pedro de Mendoza, que viaja a la expedición. Empieza a observar Pedro de Mendoza desconfiado que uno de sus hombres más cercanos, él siente que lo va a engañar, que quiere quedarse con aquello que se pueda obtener de la expedición, y así es que van a terminar matándolo a Juan de Osorio, y lo van a terminar asesinando de una forma terrible, ¿no? Bueno, fíjense, se dicta justamente la condena de Juan de Osorio. Se dice que Juan de Osorio sea muerto a puñaladas o estocadas o en cualquier manera que lo pudiera hacer, las cuales le sean dadas hasta que el alma le salga de las carnes, al cual declaro por traidor y amotinador y le condeno en todos sus bienes. O sea que además se van a quedar con todo lo del, ¿no? Toda la parte que le correspondía del proceso de conquista. Esto es un acuerdo bastante complejo. En principio, la mitad de lo que se encuentre debe ir al rey de España, pero también en particular un quinto de la producción, lo que se llama el quintillo, de lo que sea que hagan acá en América, también tiene que ir para el rey de España, siempre, ese quintillo. Pedro de Mendoza aceptaba además cosas que no se tenían ni idea, ¿no? Porque pensemos que una de las cosas que va a aceptar Pedro de Mendoza es que tiene que construir un camino real que vaya desde el Atlántico al Pacífico. No tenían ni idea de lo que era la altura de la cordillera de los Andes. Es una obra, digo, quiero decir que hasta el día de hoy no se ha hecho de forma continua, pero era una de las cosas que él aceptaba justamente. ¿Qué ponía la corona española? Bueno, ponía parte de la expedición, claro que sí, acompañaba en las embarcaciones, pero no mucho más. La verdad que la corona española esperaba que fuera una expedición que sirviera. Y había una historia que se contaba, era la historia del rey blanco. ¿Qué era esta historia del rey blanco? De un rey sentado en un trono de plata. Se hablaba justamente de un monte, una montaña similar a lo que ya era Potosí en la actual Bolivia, en el Alto Perú, una montaña repleta de plata para explotar. La verdad es que era muy atractiva la idea, ¿no? Del mismo modo que acá va a estar la idea, el mito del rey blanco, la leyenda del rey blanco. En otros lugares de América va a estar la leyenda del Dorado. Esta seguramente la habrán escuchado más, ¿no? Esta cuestión de la ciudad hecha por completo de oro, que está perdida en la selva y demás. La cuestión es que todo empieza a estar mal. Un momento, esto lo voy a contar. Hay cosas que empiezan a salir mal. Desde el momento mismo en que llega la expedición, bueno, primero hay problemas con gente que muere en el primer momento de acercamiento de Pedro de Mendoza, parte de las embarcaciones, parte de la tripulación queda en el río, el resto llega y empiezan a establecer un fuerte. Pensemos que los fuertes son en realidad espacios muy endebles, esto lo menciono porque me parece muy importante. Son endebles en el sentido de que son empalizadas, que toman la forma o de un cuadrado, de un rectángulo o de un círculo. Intentan impedir, por supuesto, el acceso, pero el acceso puede perfectamente darse por parte de cualquiera que tenga un poquitito de uso de la fuerza. También protegerse de animales salvajes que puedan estar dando vuelta.
Por supuesto, en el centro va a haber un centinela que ve si hay algún movimiento a lo lejos. Dependiendo de la zona, intentan ponerse en espacios de altura. Claro, acá no tienen esa suerte, entonces no pasa. Pero desde el momento mismo en que llegan, empiezan a vincularse con los querandíes. Los querandíes durante los primeros 14 días, de llegada de la expedición de Pedro de Mendoza, les van a dar alimentos. Van a ir todos los días, le dan alimento. Estamos hablando de muchos hombres, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1.200 hombres. La expedición supuestamente tenía que tener 3.000 personas, terminan siendo muchas menos. Imagínense que hace falta dar alimentos, especialmente para los que no están en la embarcación. Cuando el día 15 dejan de venir los querandíes, observando cómo se comienza a ver una situación de no retribución, contrario a lo que nosotros podríamos pensar que los pueblos americanos actúan a través del conflicto, la verdad es que no. En un primer acercamiento lo que hay son acuerdos en la mayoría de estos pueblos. Ahora, de repente los querandíes dejan de ir a proveerle de alimentos. Es muy difícil conseguir alimentos en Buenos Aires, ¿eh? No es como otros espacios, y no hay domesticación de animales, es muy complejo. ¿Cuál es la decisión entonces de Pedro de Mendoza? Uno dice, bueno, llegás a un lugar, los lugareños te dan cosas, en vez de agradecer, ¿qué es lo que decide Pedro de Mendoza? Enviar una expedición militar para atacar a los querandíes, que por supuesto los superan con creces en número, les devuelven el ataque, y en principio los españoles quedan sitiados. En ese sitio que se empieza a establecer, en el cual no pueden ir para ningún lado y no pueden conseguir tampoco con qué alimentarse, se empiezan a producir situaciones tremendas, y en particular el hambre. Seguramente conocerán de Manuel Mujica Lainez, ¿no? Dentro de Misteriosa Buenos Aires, esta historia tremenda que habla justamente de un canibalismo que muy poco tiene que ver con lo que decíamos de los pueblos americanos, ¿no? Pero lo que tenemos a continuación es un relato de Ulrico Schmidl. ¿Quién es Ulrico Schmidl? Bueno, uno de estos soldados alemanes que les contaba que vienen con la expedición, provisto justamente por el rey Carlos. Y observen esto, el relato que hace Ulrico Schmidl, que además era un dibujante maravilloso, sobre lo que está sucediendo en Buenos Aires. Dice, la gente no tenía qué comer y se moría de hambre y padecía gran escasez, al extremo que los caballos no podían utilizarse. Ojo, el caballo es visto siempre como un elemento de transporte, entonces, en particular, Pedro de Mendoza va a ser muy riguroso con que no se coman los caballos. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas, ni ratones, víboras, ni otras sabandijas. Hasta los zapatos y cueros, todo tuvo que ser comido. Siempre que leo esto pienso en esas películas de Chaplin en la que ponen a calentar los zapatos, ¿vieron? Para ablandar el cuero, siempre se me viene esa imagen a la cabeza. Sucedió que 3 españoles robaron un caballo y se lo comieron a escondidas. Y así que esto se supo, se les prendió, y se les dio tormento para que confesaran. Entonces se pronunció la sentencia de que se los colgara en una horca. Y acá viene la cuarta tremenda, ¿no? Ni bien se los había ajusticiado y se hizo la noche, cada uno se fue a su casa. Algunos otros españoles cortaron los muslos y otros pedazos del cuerpo de los ahorcados, se los llevaron a sus casas y allí los comieron. También ocurrió entonces que un español se comió a su propio hermano que había muerto. Y esto es, a mí siempre me fascinan, la verdad es que estos dibujos de Ulrico Schmidl no se pueden creer, pero miren cómo muestra en su diario Ulrico Schmidl lo que es el ataque de los querandíes. Posteriormente se decide, después de este primer ataque, irse. Pedro de Mendoza hace algo muy importante, que es manda una expedición a través del río, que van a ser quienes funden Asunción. La verdad es que esta es la mejor decisión que toma, porque posteriormente el centro de la actividad administrativa va a estar en Asunción. Pero fíjense que este ataque, ¿no? Acá muestra a los querandíes avanzando,
Los querandíes se van a unir con los chané, con los chanatimbú, con los guaraníes también. Y miren esto, acá están colgadas justamente estos 3 españoles que habían comido un caballo. Acá están las embarcaciones, perdón, la moví. Acá están las embarcaciones, ¿no? Ahí prendida a fuego, esto es un poco exagerado, pero ¿por qué no? Y acá está esta otra imagen, ¿no? De que les están cortando a los ahorcados las piernas y demás, y fíjense cómo se está yendo. Hacia adentro, se la llevan para comer, ¿no? Realmente es tremendo. Termina decidiendo Pedro de Mendoza izar velas e irse. Y antes de llegar a España, muere preso de las consecuencias de la sífilis, ¿no? Es impresionante. Pero va a morir en las Islas Canarias. Por eso justamente esta ciudad, entre 1536 y 1580, que va a ser la segunda de las expediciones, la exitosa, digamos, va a ser la de Juan de Garay, es un espacio que queda librado a su crecimiento. Digo, son muchos años para la reproducción de animales, son muchos años de soledad. Se empieza a transformar en un problema porque los portugueses están en regiones mucho más cómodas y termina siendo siempre un peligro el comercio y el establecimiento de espacios que puedan llegar a ser controlados por portugueses, y más especialmente por los aliados de los portugueses, que eran los ingleses, ¿no? En este momento ese equilibrio de fuerzas no está tan presente, pero a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII va a haber un sistema de alianzas en Europa a través de 2 duetos. Por un lado, los españoles y los franceses, después van a compartir una misma familia real, españoles y franceses, que son los Borbón, y por el otro lado los ingleses y los portugueses, ¿no? Portugal muy admirada por su emplazamiento, es decir, su lugar perfecto de cara al Océano Atlántico, ¿no? ¿Qué más necesitas que esa posibilidad de poder tomarte un barco y estar tan cerca de la salida al mar y directamente poder venir a estas tierras? Va a ser uno de los máximos problemas de España una vez que comience otro proceso político, que va a ser la invasión de Napoleón Bonaparte a este espacio. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Esta es la fundación que necesita ser refundada, ¿no? Es esa fundación que no termina. Fundaciones que no fundan. Es así, ¿no? En vez de funcionar que no funcionan, fundaciones que no fundan. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, muy interesante la historia acá de Juan de Garay, ¿no? Porque Juan de Garay es un jovencito, viene siendo muy chico, creo que tenía como 16 años acá, viene con un tío. Ese tío, bueno, va a ser el que lo fogonee, el que lo convenza también para venir hacia América. Viene literalmente a hacer la América, Juan de Garay. Acá no hay nada de ser un noble, ni mucho menos, la verdad. Pero Juan de Garay va a intentar una fundación por otros medios. El centro va a ser Asunción. Fíjense qué interesante, a partir del momento en que fracasa el intento de fundación de Pedro de Mendoza, no va a haber nuevos intentos de fundación a través del Río de la Plata. Y las fundaciones se van a ir dando en una escalada que baja desde la actual Bolivia, que viene desde el norte. Entonces las fundaciones van a venir desde el norte y desde la zona de Paraguay, desde esos espacios hacia abajo. Es muy interesante. Bueno, Juan de Garay va a fundar Santa Fe en principio, ¿no? Acá tenemos una de esas fundaciones que quedan. Y posteriormente va a organizar con muy pocas personas, son menos de un centenar de personas, una expedición que va a tener, muchos de ellos, la mayoría son guaraníes, una expedición que va a tener una vía doble. Van a venir por el río desde Asunción y van a venir por tierra. Intentan que alguna de las partes pueda llegar a tener éxito. Efectivamente van a llegar a lo que era previamente el fuerte este de Sancti Spiritu, ¿no? Que era uno de los fuertes que se habían creado dentro de este espacio, que estaba destrozado, ya quedaba muy poco,
pero van a establecer una política de control medido y de creación de reducciones. Es increíble el éxito que tiene esta política de emplazamiento, de control de pueblos aislados y de organización de reducciones. ¿Qué van a hacer las reducciones? Bueno, justamente la entrega de los pueblos locales en reducciones o repartimientos. Repartimientos son repartir justamente los pueblos, los grupos en distintos espacios. Esto no es lo mismo, digo, porque a veces uno está tentado, ¿no?, de pensarlo como si es un sistema similar al que tienen los jesuitas dentro del espacio de las misiones, ¿no? Es fascinante el sistema de los jesuitas en las misiones. Hay películas que lo muestran muy bien, por supuesto el clásico es La Misión, ¿no? La Misión muestra muy idílicamente el accionar de un grupo de sacerdotes. Lo que sí tengo para decir es que es el único lugar a donde hay un aumento de la población desde el momento de la llegada de los españoles, desde el momento del comienzo de la conquista. El único lugar con crecimiento poblacional es la zona de las misiones guaraníes. El único. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que los jesuitas van a tener un sistema muy organizado, es una orden religiosa que, por supuesto, viene a evangelizar. Esto ni lo discutamos, ¿no? Digo, por supuesto que el objetivo es la evangelización y la reorganización de ese espacio que culturalmente era otro. Esto no les importa en un sentido de que vienen a cumplir con lo que consideran que es la expansión de la palabra de Dios, con todo lo que eso implica. Pero sí es un sistema de evangelización que va no a respetar, porque respetar sería permitir la diversidad, pero sí a organizar familiarmente en vez de separar, que era lo que sucedía en el proceso de conquista en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría. Y van a intentar la creación de estos espacios inmaculados que estarían mucho más aunados a la idea de la tierra sin mal, medio una idea paradisíaca de empezar con la sociedad de nuevo, alejada de la corrupción y del mundo que se ha creado, y empezar de cero, ¿no? Es muy interesante eso. Muy distinto es el sistema que se establece en los espacios de reducciones. Acá se crean pueblos a donde intentan convertir a gente que es nómade en sedentaria, y la verdad es que fracasa por completo. En muy poco tiempo, en alrededor de 30 años, ya no quedan reducciones, muchos se escapan, pensamos que no son espacios cerrados, pero lo que es una realidad es la merma absoluta de población durante ese tiempo en estas distintas zonas, y les voy a leer algunos datos porque a mí siempre me impactan estos datos. Los datos son: Santiago del Estero, en 1553, los censos que hacen los españoles para encomendar, o sea, para repartir indígenas, cuentan 80.000, voy a decirlo como lo dicen los españoles, ponen 80.000 indios, 1553. Menos de 30 años después, quedan 18.000. Lo digo, lo resalto bien, de 80.000 a 18.000. Tucumán, en el año 1596, son, según el censo, 56.500 los indios que aparecen registrados. Comienza el cultivo de algodón. Para 1607, 11 años después, se contabilizan 16.200. Quiero que pensemos la cifra, ¿no? De nuevo, de 56.500 a 16.200. Para 1700 se contabilizan 3.000. Más allá del proceso de mestizaje, que es una realidad, estamos hablando, entre uno y otro, entre 1607 y 1700 tenemos 100 años. Ahí ha habido un proceso de mestizaje que complica la contabilización. Y muy probablemente si se dice, che, ¿quién es indio? No, acá ninguno somos indios. No somos. Pero entre 1596 y 1607, que hay 11 años, tenemos una caída de 56.500 a 16.200. Y eso sí es el proceso de conquista. Eso no es proceso de mestizaje. Eso es el proceso de conquista
puro y duro. Y es impresionante. Las cifras son realmente impactantes. Y cuanto más las leemos, más nos impactan. ¿Qué se hace entonces en esta zona con los pueblos? Bueno, por supuesto se redistribuyen, se intentan controlar y reubicar, pero durante todo este primer periodo, por supuesto, va a haber un proceso dentro de este espacio de lo que va a ser Buenos Aires, de muerte inmensa de la población local, por supuesto de aculturación, y claro, de organización de este espacio para que pueda ser un espacio que sirva a las necesidades de la economía externa. ¿Cuáles van a ser esas necesidades? Bueno, las necesidades, por supuesto, van a ser las de proponer un tipo de producción que va a ser una producción organizada fundamentalmente a través de la explotación de ganado. ¿De qué tipo de ganado? De ganado bovino. Buenos Aires y sus alrededores va a servir para la explotación de ganado bovino, del cual la parte más importante para llevar al exterior son los cueros. Los cueros que se producen en Buenos Aires van a ser requeridos en toda Europa. Las botas de potro de los caballos también. La bota de potro se sacaba la piel y el pelo, primero la piel con el pelo, después se le sacaba el pelo, de lo que era la pata del caballo, de los potrillos, y se hacía botas con eso, eran botas enteras. Pero fundamentalmente el ganado vacuno va a ser un ganado que va a liderar las exportaciones locales hacia España. Y todos sus productos derivados, doy un ejemplo. Tasajo, charqui, o sea, carne salada, eso. Cebo, grasa, la grasa se utiliza para las velas, para jabones y demás. Las astas, los huesos, se usa también. Todo lo que es la vaca en principio se va a utilizar. Los saladeros, que son espacios de producción muy caros de organizar, porque la sal te implica expediciones a las salinas, a los salares, es complejo, va a ser una de las producciones más lucrativas que va a haber en la zona, verdaderamente. Bueno, estos dos cuadros tienen una historia que siempre me parece muy fascinante para contar. Mira, bueno, este es un cuadro que en 1910, ustedes fíjense, ¿no? 1910, año del centenario, ¿no? 100 años de la Revolución de Mayo. ¿Qué regalo manda el rey Alfonso XIII, rey de España, acá? ¿Qué regalo manda por el centenario de la Revolución de Mayo? Adivinen. Exactamente este. ¿Qué es? Este cuadro. Este cuadro, ¿qué representa este cuadro? El poderío de España sobre la Argentina. ¿No es maravilloso? O sea, es un cuadro centenario de la Revolución, te mandan un cuadro para recordarte que a Buenos Aires, la ciudad donde se da la Revolución de Mayo, ya hablaremos en la próxima clase de esto, a Buenos Aires la fundan los españoles, ¿no? Pero miren qué interesante, porque esta es una imagen de Juan Díaz de Solís, perdón, es una imagen de Juan de Garay, que está ahí fundando Buenos Aires. Ahora, miren lo que sucede con esta imagen. Es una imagen en la cual el río está mal utilizado, mal puesto, porque de hecho lo pone como si se viera muy claramente. Molesta el color. La cantidad de personas alrededor, ponen un nativo solamente acá. Y fíjense que va a haber tanta molestia con este cuadro que se lo va a mandar a reversionar, y el autor, que es José Moreno Carbonero, va a tardar casi 10 años en reversionar el cuadro, que se termina transformando en esto. Este es un cuadro que está hasta el día de hoy en la legislatura porteña. Si ustedes observan la sala de sesiones donde sesiona la legislatura porteña, este es el cuadro que está por detrás. Miren las diferencias, qué interesante. Fíjense. En primer lugar,
Miren la cantidad de nativos que metió, ¿no? Obviamente tienen las plumas como si fueran los Sioux en Estados Unidos, no importa. Fíjense quién aparece también acá. Cambia las ropas, ¿no? De Juan de Garay, que claramente no estaba vestido como un caballero medieval, sin ninguna duda. Y miren qué más aparece. Acá aparece una mujer, Ana Díaz. Ana Díaz es la primera propietaria de Buenos Aires, porque es la primera mujer que llega a Buenos Aires acompañando la expedición de Juan de Garay, y eso la convierte en la primera mujer que tiene acceso a tierras, es decir, a solares, dentro del espacio de la ciudad, de lo que va a ser posteriormente la ciudad de Buenos Aires. Entonces fíjense qué interesante. Dentro del rehacer el cuadro se agrega la figura de Ana Díaz y por supuesto se los agrega a los distintos hombres que representan a los nativos en una situación que, ¿se acuerdan del cuadro de Colón que veíamos hace un tiempo? ¿No? Esta cosa del estar agachados ahí expectantes, totalmente admiradores de lo que está sucediendo. Bueno, fíjense la diferencia entre uno y otro. Este aparece igual, ¿no? Este que está acá recogiendo. Tanto acá como acá aparecen los dos. Pero fíjense qué cambio. Acá, por supuesto, ese estandarte con la bandera española. Miren la comparación, esperen. Ahí está. Fíjense las diferencias, ¿eh? Bueno, finalmente vuelve para Buenos Aires. Este es el cuadro que nos cuenta supuestamente la Fundación de Buenos Aires. No sé, Gerardo, si ibas a decir algo que te sacaste el silencio, ¿no? Listo. Bueno, a mí me gusta mucho esto. ¿Conocían este cuadro? No. No. Carpani, No. Carpani, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando uno ve a estos hombres, a estas personas que son parte... Carpani. Exactamente, Ricardo Carpani, ¿no? Parte del grupo Espartaco. Este hombre tan vinculado al arte y la revolución, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Carpani va a hacer este cuadro que durante mucho tiempo había estado puesto en el Museo del Bicentenario a nivel gigante, o sea, uno entraba y a la derecha, a la izquierda se encontraba con una versión enorme de este cuadro. Que les cuento se llama Fundación Mítica de Buenos Aires. Me gustaría que pensemos qué es lo que sucede dentro de este cuadro. ¿Qué está pasando? Hay una clara división. Hay una clara división, ¿no? Sí, que está dada por este tronco que miren. Está acá en los dos, ¿no? Estos troncos son las piras fundacionales, de hecho, acá hay un documento de toma de posesión, es un requerimiento, y efectivamente aparece ahí. ¿Ahí me escuchan? Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces este es un elemento, ¿no? Que se suma, que se comparte. De estas dos partes, ¿no? ¿Qué hay acá en la parte izquierda? América. Claro, como que los indígenas están tratando de proteger la flora y la fauna, como que le dice que no avancen. Ah, a ver. En indígena hay uno hablando al indígena que es un, no sé, un negro africano, no sé. Ahora vamos a dejar en signo de interrogación a este personaje acá. Estuviste muy aguda, Mónica. Un tanguero, un tanguero. ¡Ah! Es un tanguero, sí, sí. Tiene sombrero. Sombrero, no, fíjense que acá tiene el diario. Un tanguero. Claro, y está acá como apuntando con el dedo, ¿no? Como diciéndole, che, esto de acá, guarda. Dice, Juná, cuídate de estos. Cuídate de estos. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque de este lado, del lado izquierdo, están todos los animales que representan parte de esa fauna de la que hablábamos recién, ¿no? Tenemos acá justamente un yaguareté, un puma, perfecto. Acá yo no sé si es una vizcacha o una mara, ¿no?
Alguno de los dos será. Esto, Por ahí. una boa. Una boa parece. Un chacá. Un ñandú. Un ñandú, muy bien. Una Esto es mulita. una mulita, un tero. Yo no sé, esto es un pavo o qué será, ¿no? La flora también, ¿no? Acá tenemos Cactus. cardos. Cardenal. Un El cardenal. Eso, por favor. Hay cardos. Pero acá arriba hay otro pajarito que se animó a pasar esa mitad del tronco y a mirar para el otro lado. ¿Qué animales hay del lado derecho? Caballo y vaca. Pasto y vaca. buey, Toro. buey. Bueno, Los animales conquistadores, los animales justamente del proceso de conquista. Que trajeron. Bueno, y acá están las figuras. La verdad es que este podría perfectamente ser Pedro de Mendoza o Juan de Garay, no nos importa. Fíjese esta unión. Un ¿no? sacerdote. Un Cultura, sacerdote. con la cruz. Y están todos armados, en el Todos otro no. distintas cosas, ¿no? La cruz y la espada, muy interesante. Ahora, qué loco. Tampoco hay banderas en el de América. No hay Tampoco divisiones. banderas, es verdad, tenés razón. Digo, qué interesante porque estos animales, la vaca y el caballo, ¿qué tipo de expresión tienen? ¿Qué les parece? Abatimiento. El Tampoco caballo se los ve contentos. abatido. Están como tristes. Están tristes, no se los ve alerta. están Sí, cabizbajos. Sí. qué claro, y los animales de la izquierda, que son los animales supuestamente salvajes, se los ve muy expectantes, ¿no? Como que Están quietos, alerta. Se los ve mansos. se los ve mansos, ahí puestos de hecho muy cómodos, ¿no? Porque claramente un jaguarete al lado de un tero, claro, una mulita no funcionaría mucho, ¿no? Pero acá pareciera que hubiera una armonía que intenta reflejar la pintura, ¿no? En estos que están acá. Y La también vida, la naturaleza. la naturaleza tal cual. Y Los perros Roxana, domesticados. Sí, perdón. ¿escudo ¿de qué es? ¿Cómo? ¿De qué sería el escudo? El escudo que aparece en la bandera. Yo creo que debe ser el escudo de Español. España. Mirá, a ver. Acá capaz que no se ve tanto, pero acá sí tenemos una torrecita. Hay algo que sería de esto. Capaz que es un escudo inventado también, que Fanny quiso La inventar. familia real. Claro, Miguel hay de una España. clarísima. También el papel que está clavado, que aparece en los otros Sí. cuadros, puede Sí. hablar de un plan, ¿no? Hay un plan ahí. A la izquierda el equilibrio ecológico, dice Susana. Qué interesante ahí, Susana, comparto. Bien, Sí, el equilibrio. Yo puedo decir sí, hola, sí, el adelante, María. siento que el tanguero le está diciendo no mires, como que le tapa, pone una mano, como diciendo no lo sigas a estos, algo así, ¿no? Como que esa mano está como diciendo no mires a... No. Siento Interesante, eso, no no sé. les creas. Como que no siga, como si le estuviera tapando la cara y haciendo que esto no, digamos. No. Cuídate. Qué Correcto. inversión, ¿no? Porque fíjense, es una figura la del tanguero, está de Como blanco que- y negro, está en gris y María. No sé, siento eso, como que está tapándole la cara y haciéndole un gesto como que no mires hacia allá. Ay, Parece que estuviera hablando como murmurando. claro, Sí, tapándose él también para, Para que no lo... vean lo que le está diciendo. Claro, pero este cuadro ¿de qué año es? Y mira, esto es Claro, es actual. Es más Claro. actual, debe ser de los Digo, bien la 60. fecha, mira. Yo creo que debe ser de los 70, pero ahora te voy a buscar bien el dato y se los paso y les paso la otra historia. Para mí el Yo del- veo una diferencia sustancial con respecto a los otros dos cuadros que tienen un fondo del río y este tiene un fondo de la pampa. Este tiene un fondo de la pampa, absolutamente. Absolutamente. Totalmente. Yo creo que al mejor estilo Messi, el del Fungi les está diciendo, Juna, no seas bobo con los de allá, cuidado con los de allá, para que no. Claro, cuidado con Andá para allá, no, mirá para allá, tené cuidado. Deja de con mirar eso. hacia allá, claro. No porque se es tapa de actual. los indios, se tapa de los de allá.
Claro, sí, sí. Tapa de los de allá, cuidado con los de allá, Le totalmente. está aconsejando. El término tanguero es rajaje. Sí, y saben que también pensaba, qué interesante, esta figura que nosotros identificamos el blanco y negro como lo más antiguo, ¿no? Pero acá pasa lo contrario, este Es hombre que el parece que futuro. tiene el futuro, El claro, hombre gris de Buenos Aires, se fueron los gris de colores. Buenos Aires, exactamente, el hombre gris de Buenos Aires, ¿no? Siempre me ha parecido un cuadro tan fantástico esto de la Fundación de Buenos Aires, para pensarlo. Bueno, Doctora, sí, adelante, Gerardo. discúlpame, me estaba fijando que Sí. la proclama que está en el poste está apuntando hacia donde están los españoles. Claro. Como eso también tiene una significación muy particular, porque es una proclama de ellos para ellos, porque en realidad del otro lado nadie entenderá la proclama. Totalmente excelente lo que estás diciendo. No, excelente. Pensaba justamente eso, ¿no? Como esa proclama, que es parte también de la esencia del requerimiento, este texto del requerimiento que se les leía a los pueblos americanos, que no interesaba demasiado si se entendía o no, en realidad era un acto legal, ¿no? Bueno, es como la lectura de derecho cuando te llevas preso a alguien, bueno, listo, ya lo entendió, ¿no? En sí, eso implica una posesión legítima que ni siquiera hace falta ni que la vean, ¿no? Ni siquiera que apunte a ellos. Sí, Pablo, adelante. Apagué la cámara porque se escucha un poco bajo, pero bueno, yo lo que quería decir es que realmente destacar a Carpani, porque Carpani es tipo militante, ¿no? Con el arte, que marcó una época, creo que aparte poco reconocido, creo también, porque realmente se le dio difusión hace unos 15, 20 años, pero realmente es un artista destacable, ¿no? Sí. Destacable. Sabes que tengo una amiga que es profe de arte y ella está trabajando dentro de la Universidad de San Martín de la UNSAM en la digitalización de obras inéditas de Carpani, que recibió en la universidad como un fondo. Ahí voy. Entonces, sí, están organizando una exhibición, pero sí, la verdad es que es un artista que además hay cosas que se conocen de él, todo lo que hace en relación al tango, ¿no? A la lucha, es conocido, pero no tanto, y termina quedando medio en un reducto muy pequeñito de artistas plásticos, que bueno, la verdad es que los artistas, bueno, nada, de la talla de Berni y demás, que son tan reputados, a veces hacen que esa fuerza que tienen ellos, en esa fuerza a veces se deja de lado a Carpani, ¿no? Coincido por completo, Pablo. Y aparte no cobró muchísimos trabajos que realizó, trabajaba gratis para algunos casos, pero lo hacía como una militancia. No, me imagino, me imagino. Sí, qué bello, ¿no? Ese momento de arte y militancia, que es muy anterior a él también, pero del que él va a después formar parte como herencia. La verdad que de esa generación, del grupo Espartaco, de toda esta búsqueda del arte con la revolución, la verdad que Carpani a mí me parece fascinante lo que hace. Es una obra con un enorme compromiso político, ¿no? Bueno, con un enorme compromiso, realmente. Así que sí, lo acompaño lo que decís, Pablo, totalmente. Claro, Bueno, perdón, tal vez, perdón. perdón, te voy a decir algo. Sí. Tal vez por eso también se lo dejó muy de lado. Hay una cantidad, una obra enorme de él, de protesta, de lucha sindical. Gran parte de la obra de él es comprometida. Entonces pienso que eso también se lo dejó muy de costado. Tenemos la suerte de tener en casa un cuadro de él, que no es original, lógicamente, pero bueno, estaba él y nos firmó el cuadro. Está firmado por ¡Wow! él. ¡Qué bárbaro, José! Impresionante. ¡Qué honor! No es una lámina, no es un original. Qué hermoso, bueno, te pero Pero felicito. bueno, eso quería qué decir nada más. fantástico. Mirá qué bien. Sí, la verdad que es uno de esos artistas a los que hay que volver, ¿no? A los que hay que volver.
Es así, a mí siempre se me emparenta mucho dentro de él, de su grupo, con el muralismo mexicano, ¿verdad? Ese arte que busca primero ser un arte popular y también hablar de lo popular, que a veces no van de la mano, ¿no? Ser un arte popular con hablar del mundo popular. Y realmente en él es algo que se da en los dos lugares. Inclusive pensar el tango, pensar la lucha sindical, pensar la lucha obrera. Pensar el tango como un espacio como un arte que nace en el arrabal, ¿no? Es un arte despreciado que se termina convirtiendo en hegemónico cuando se reconoce como atípico en el mundo. Entonces es muy interesante. Yo me acuerdo que en una época con mis alumnos de una escuela lo trabajaba y un alumno decía, los hombres de roca. Porque a él le parecía que eran de piedra esos hombres, que estaban tallados, ¿no? Y es muy interesante porque uno los ve y realmente los hombres de Carpani parecieran ser de roca, ¿no? Como están tallados, sus músculos, sus cuerpos. Y siempre me acuerdo, los hombres de roca. Bueno, vamos a ver dos cositas más que me interesan mucho. Los voy a dejar con algo que a mí me gusta mucho, hablando del Museo del Bicentenario, que ahora ya no está, pero me parece hermoso igual. Lo primero es esto. ¿Cuál va a ser el espacio que va a empezar a ocuparse? Esto es una utopía, pero los españoles van a empezar a controlar un territorio imaginario. Digo imaginario porque si nosotros ponemos la lupa en este espacio, lo que vamos a encontrar es una diseminación de poblados inmensa, ¿eh? Con esto quiero decir, están acá, tenés un pueblo, a 50 kilómetros tenés otro, a 100 kilómetros tenés otro. Sí, estos pueblos, hasta bien entrado el siglo XIX, van a ser poblados que se van a establecer por encima del río Salado, ¿no? El río Salado, que es el río que sale de la bahía de San Borombón, es un río que va a ser de frontera natural de protección contra la población indígena. No es menor esto, no es menor, y lo resalto, porque justamente nosotros vamos a encontrar que la zona de más antigua población, que es Luján, lo más lejano del río Salado, va a ser lo más antiguo. Y por acá van a empezar a salir caminos, ¿no? El camino real, así llamado, es el camino que lleva a Potosí, por ejemplo. Por supuesto, ningún rey vino nunca a América. Esto lo digo desde ya, para que se sepa, ¿no? Se consideraba demasiado peligroso, demasiado riesgoso. Entonces, ningún rey español viene nunca a América. Tendría que chequearlo, pero creo que recién para los 100 años se viene por primera vez la infanta. Pero bueno, todo este espacio, acá, a la América española, ¿no? La América portuguesa va a ser otra cosa. Todo este espacio va a formar una ruta comercial que atraviesa Córdoba, Santa Fe, y que sube hacia lo que se va a convertir en la ciudad más importante de toda esta región, que es Potosí. Y Salta en consecuencia. Salta va a ser un centro económico fundamental, muchísimo más importante que Buenos Aires. Y cuando digo muchísimo, ¿eh? Va a haber una feria de mulas importantísima, va a ser un espacio muy importante. Esto no lo voy a mostrar. Y lo que sí les voy a mostrar como inicio, para terminar en un minuto, es este video que se los voy a mandar porque a mí me parece hermoso. A ver. Es un video. Acá. El 4 de noviembre de 1780, un grupo de indígenas se rebeló en forma violenta contra las condiciones de explotación en el Perú. El líder del movimiento era José Gabriel muestra los cambios en la Plaza de Mayo, conocido como Tupac a través del tiempo. Encabezaría la mayor insurrección contra la corona. A mí me parece impresionante, que verdaderamente uno para atrás, este era un video que estaba puesto en el escenario, uno para atrás puede ver los cambios, cómo era el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí el fuerte, donde por hoy está donde está la Casa Rosada. Detrás del fuerte de la Casa Rosada, directamente el río, todo eso fue ganado al río. El dorado más caro de la Argentina. Ahora se les voy a mandar este video porque dura 8 minutos y es precioso cómo va mostrando las transformaciones
cosechando. Sí, no se escuchaba, me decían. No, yo no escuchaba por lo menos. Porque se El está audio de Miguel silenciaba. pero- Muy bajito se escuchaba. Ahí Muy está. bonito. No, porque sabes que lo que me pasa es que me tengo que desconectar yo el audio cuando quiero hablar. Decía que se ve toda la sucesión, las transformaciones en la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada y demás, así que ahora se los mando para que lo vean, pero es muy Dale. lindo, más allá de que ya tiene una tecnología medio antigua, pero a mí me parece que muestra Está muy muy bien bueno. los cambios dentro de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de la ciudad no, dentro en particular de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Así que ahora es una de las cosas que les voy a mandar, justo junto con un texto sobre las mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza, que es muy interesante. Un texto de González Lebrero, que fue profe mío, también de esa primera etapa de cómo era este espacio antes de la llegada de los españoles y cómo se va reorganizando. O sea que les mando 2 textos y les voy a mandar este videito. Sí, Pablo, adelante. Quería preguntar si el libro de Dora Barranco, que decías que está en PDF, lo podés los mando. compartir. Claro que sí. Sí, les voy a Bueno, mandar un muchas link. gracias. No, por favor, les mando un link. Desde ahí se lo pueden descargar el libro. Sí, súper Gracias. interesante el libro. No, por favor. Bueno, gente, nos veremos. No nos vemos la semana que viene. Eso les iba a contar. Vamos a ver, la semana que viene tengo una salida con la escuela. Es una salida postergada del año pasado a Mendoza y es una salida de toda la semana. Así que voy a estar con la escuela allá durante toda la semana. Así que vamos a ver en la otra semana, ver si podemos o agregamos una clase más otra semana o ver si podemos hacer en 2 días, que quizás para algunos se complica. Vamos a ver a qué solución llegamos. Pero bueno, les voy a mandar para que no me extrañen algunos videitos y algunas cosas para que vayan viendo y van a tener ahí para leer. ¿Qué se le va a hacer? A veces salen así las cosas, ¿vieron? Se realizan salidas antes de que arranque el cuatrimestre de la universidad y bueno, como estamos adelantados al cuatrimestre, nos termina pasando esto. Así que nos vemos dentro de 15 días. ¿Les parece? Buen viaje. Sí, que lo pases muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Gracias por todo. Que lo pases lindo. Que vaya Chao, buena bien. clase. Suerte. Chau a todos. Muy bueno. Todos. Hasta la próxima. Profe, la próxima. Chao, chao.